Bueno, vamos a hablar del libro, el lanzamiento del libro. Monseñor René me hizo la ayuda de corrección de estilo y ortográfica. Es el libro La historia de la brujería en el mundo. Es un libro donde nosotros lo traté de hacer lo más sencillo y estructuralmente fácil de entender. ¿Por qué? Aunque hay palabras un poquito enredadas. Este libro trata de entender algo que es ya salió, bueno, va con lo del seminario, pero saliéndonos un poco ya que terminamos la conferencia, sobre una realidad que son las brujas y los brujos. No esa realidad que los vemos con la escoba por allá, sí, con la verruga y que... ¿Y lleva por mí? por 500, pero son una realidad que existe. Entonces hace un análisis histórico, teológico, de las diferentes corrientes de psicología, sociología, antropología, de ese fenómeno, que debemos de entenderlo. En la Edad Media y en las cruzadas y antes, usted era se hacía la investigación, se veía que usted era bruja, saca la espada y venga para acá o para la hoguera. Y nos quitamos el problema, porque las brujas existían y hacían daño. Habían otras que no, y entonces perseguir a la mujer, y como era la Inquisición era un negocio, que yo me repartía los bienes de él. Aquí llegaba este señor, me decía, es que yo lo vi por allá con las brujas, y no es la suegra, las brujas, sí, andaba por allá, tiene pacto. Claro, yo llego, como la iglesia y el Estado eran unidos, entonces económicamente yo podía hacer juicios, o sea, la ley y la iglesia era una sola, era juez y verdugo, ¿me comprenden? Entonces yo lo cogí a usted, hermano, ¿cómo se llama? Tal, estaba un dominico, un franciscano, estaba a veces un jesuita, bueno, había de todo ahí. Le cogen y le dicen, hermano, por ahí me contaron, un pajarito, que usted tiene pacto, o que usted está con las brujas, o está con esto, no sé qué. Ahora, sus tierras van a pasar a nosotros, hasta sus hijos, sus cosechas, lo que te camine para el hueco. Claro, allá lo cogían y le pegaban unas torturas terribles, que al último decía, sí, no, yo he hecho pactos y he hecho lo que sea para que rápido me ejecuten. Claro, y fue una forma política, una forma económica, pero sí, y en el tiempo de hoy las brujas existen. Ahora no es que hay que tenerles miedo, no hay que sugestionarse, ni decir, uy, no, es que, pues pucha, la bruja va a venir y sí, me va a acabar, no, pero son fenómenos que existen, como la posesión, como la brujería, como la maldad, son cosas que existen, pero todo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, se supera. En lo último hay una guía del Papa León III, de pasos semanales, de oraciones de mucho poder, ancestrales, que se pueden hacer para protección. Entonces todos los días usted juiciosito, con fe, como lo hablamos en la conferencia, le va a pedir a Dios y hace esa oración que Carlomagno, que fue un gran emperador, le sirvió muchísimo en los momentos que le iban a hacer la vuelta, como nosotros hablamos, que León III, el Espíritu Santo es súper, le mandó ese libro y le dijo, hermano, haga esto y esto y esto y verá que sus enemigos no lo van a joder. Y entonces León III recibió Nápoles. ¿León III? ¿Cómo? Y entonces el Papa recibió Nápoles. Ah, bueno, después le quisieron hacer la vuelta a León III, ¿no? Y llamó a Carlomagno y le dijo, hermanito, véngase para acá y me salva la vida, porque es que los de acá me quieren hacer la vuelta. Y llegó y lo respaldó, y bueno, y tú, colorín colorado, ese cuento se acaba. Pero el hecho es que sí hay unas pruebas arqueológicas del manuscrito como tal. Entonces pues, y hay una carta escrita por Carlomagno agradeciendo a León, le dice muchas gracias, me ha servido esto y lo otro. Entonces pues es bueno aprovechar esos conocimientos y tener una mirada más amplia a estos fenómenos que existen, pero como les digo, sin miedo, sin temor, también viendo la parte sociológica, antropológica, filosófica, psicológica también que nosotros tenemos sobre esos temas, ¿no? Que a veces decimos, ay sí, las brujas son las que vuelan y tal, y sí, pero no sabemos realmente la historia, no sabemos realmente
quiénes son, cómo son, y en el libro pues habla, no es una suma teológica, no es un texto para teólogos súper especializado, no lo es, pero sí habla sobre cómo es ese fenómeno, porque para eso es esta clase de seminarios, para eso es esta clase de cursos, congresos, para entender más sobre estos fenómenos, conocer más sobre Dios. Y si usted quiere enfrentar al demonio y vencerlo, tiene que conocerlo, conocer a Dios, conocer. Hay tres principios, tres pilares básicos del exorcista. Primero, el don. Si usted no tiene el don, está fregado. ¿Qué es el don? El poder de dominar a los espíritus, a los demonios. Eso es clave. Si el exorcista no lo tiene, está jodido. Se puede desarrollar o pues se pueden hacer con él, las dos. Puede ser genético o puede desarrollarlo en la vida, tanto hombres y mujeres. Pero ya lo que ayer hablamos es el ministerio de la mujer en el exorcismo es complicado. De la mujer en general en la iglesia, ¿no? Y en la sociedad. Segundo, el conocerse a uno mismo, conocer a Dios, y el que se va a enfrentar, ¿qué es? El demonio, el cachón. Entonces tiene que saber quién es. Y tercero, la experiencia. Ya después de usted batallar de tanto chuki, tanta cosa, y de ver tantas brujerías y tantas vainas, pues usted ya tiene un método. Y usted ya tiene algo con que poderse sustentar y poder manejar esas circunstancias. Y todos estos temas son importantes para el crecimiento espiritual, porque donde está la oscuridad también está la luz. Son dos temas que mientras estemos aquí en este lugar, como decía Jesús, ya llegará el tiempo que se va a separar la cizaña del trigo y se va a permitir que haya luz permanente. Pero mientras estemos acá, luchamos contra dominaciones, potestades y energías que a veces, entidades que desconocemos, pero desde una forma académica, desde una forma espiritual, desde una forma científica, desde una forma vivencial también, sin irnos a los extremos. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Bien? No, señor, la brujería también hay órdenes, así como hay órdenes o sea, se conserva a través de la historia y se hereda. Hay unas que sí, ahí habla en el libro sobre eso, hay unas que son heredadas, que son patrimonio, el abuelo, la abuela, ¿sí me comprendes? Hay otras que se van capacitando a través de la vida, y en el tiempo de ahora, todo se revuelve con todo. Ahorita hay una gran cantidad de cosas donde no es que usted sea, es que yo soy balabao, yo soy brujo de tal, no. Ahorita usted lo que le funcione. Promiscuidad. Promiscuidad. Aquí se mezclan, se acuestan con todos a ver cuál es el que mejor les sirve. Por allá alguna ahí rico. Entonces, ahorita no hay, y eso dice en el libro está, uno no me la monte, diga. En el libro está. Espera, nos organizamos. Eso. En el libro explica que, pero lo que pasa es que hay preguntas que hay que hacer la introducción de la introducción desde la parte antigua, histórica, científica, hasta llegar hasta estos días para entender. En el libro se explica de que hay una serie de que son transmitidos de abuela a padre, a hijo, de abuelos, y hay otros que se van metiendo en el cuento, le gustó la joda, y dicen, me gustó esto y me voy por tal camino. Entonces, hay charlatanes, hay estafadores, que son unos, y hay los otros que sí son los brujos, pero ellos muchas veces no se casan con una sola vertiente. Es como decir, el sacerdote satánico, una secta satánica que existe, no es lo mismo que un brujo que haga pactos con el demonio, son cosas diferentes, pero con el mismo personaje, se acuestan con el mismo personaje. Pero hablar de este tema sería hablar de horas y horas y explicarles qué tipos de brujerías hay, qué tipos de magias hay, cuántos brujos han existido, cómo han existido. Eso es para otro seminario, porque es muy, muy extenso, pero en la actualidad son pocos los que son de tradición, son delegados, son muy pocos. Más bien hay otros que sí son, que les ha gustado la cosa y metámonos ahí porque nos va a ir bien. No, señor, y que es literal lo que usted dice, que se acuestan, porque usan las palabras de los sucubos. Los incubos, sí, y les hacen el amor y los botan de la cama y los rasguñan. Hay muchos fenómenos que son totalmente
verídicos, aparte de lo que es parálisis del sueño, que es otra cosa diferente. Pero que los médicos por salir del paso, no, eso es normal, eso es porque el oxígeno del cerebro no llega a tiempo, entonces su reacción física entre su mente y su biología no se mueve. Compré camarón, si en la familia y uno no sabe, hubieran habido brujos. Bueno, en eso se entran todos estos tratamientos y todos estos procesos espirituales, porque, mire, no solo porque hayan brujos o no hayan brujos, o que hayan hecho, mire, yo he tenido casos donde decían, el padre ha ofrecido a los hijos al demonio, con eso le digo todo. Pero, no nos vamos a meter ahí, pero nosotros venimos, y ahí en el libro habla, venimos de una cultura que todas las regiones de Colombia les gusta la brujería. Los españoles trajeron su brujería, los indígenas les gusta la brujería. Usted se va para Cali, se va para Chocó, los negritos que vinieron, los negritos que están allá en la costa, norte de Santander, Venezuela está plagado de espiritismo. Villavicencio, indígenas. Y aquí, ¿quién llega? Todos. Porque aquí cachaco somos muy pocos. Por lo general, es que mi abuela era de Tunja y mi papá era de la costa. Y llegaron, ¿sí? Y yo nací acá. Entonces, la mayoría somos los de bogotanos, que se diga es que la cuarta, quinta generación son de acá. Conozco muy pocos. La mayoría es que mi abuela es de Chocó y mi abuelo es de Cúcuta y se vinieron y sí, y en el camino me hicieron y aquí llegué. De alguna manera se puede reconocer una persona que practique. Es difícil, porque ya no tienen esa, en el libro se explica, ya no tienen esa visión de edad media que es así con el bastoncito. Sí, la nariz y que te va a dar la manzana envenenada, no. Ahorita los ves en BM, sí, súper guaponas, súper chuscas las viejas y los tipos súper, pero que tienen su... Y muchos no dicen, mucho gusto, soy el brujo fulano de tal. Sí, muchos no. Muchos otros por su negocio sí lo dicen. Y usted vaya y le dice, mire, es que va a pactar con el demonio, vamos a hacer esto y esto y esto. Hay otros que usted entra y ve toda la capilla Sistina ahí. O sea, ve todos los ángeles y los santos por haber. Y le habla hermoso de Dios, pero ¿qué? Por debajo está haciéndole morcillas al diablo. Es algo muy complejo, pero confiando en el Señor somos protegidos de todo eso negativo. Monseñor, Dime. la Iglesia Católica Romana, ¿por qué no reconoce esta parte? ¿No tiene recursos para manejarla? Porque yo pienso No que es esto por lo plata. manejan hace No. muchos años y debe tener conocimiento de Sí, eso. claro, y ahorita Francisco, el Papa Francisco, ha hecho un aporte grande y él habla de frente del demonio. Usted ve sus homilías y sus discursos y él habla directamente del demonio. Y él ha hecho liberación. En Argentina yo conocí, allá hay de la congregación, y yo sé de varios casos que él hizo exorcismos. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia tiene dos movimientos, el conservador y el liberal. Los liberales son pocos, son muchos, perdón, pero son jóvenes. La cabeza está Francisco. Nosotros, por ejemplo, la visión de Francisco es muy parecida a nosotros, más nosotros no estamos bajo el Vaticano. Los conservadores ya son mayores, son los que manejan, son menos, pero son los que manejan el poder. Y entre esos también hay muchos temas, y entre esos temas el que menos les interesa es el de los exorcismos y la brujería. Más que la teología que ellos manejan es una teología científico-crítica, que todo esto les vale huevo. Hay dos eventos en el mundo, uno en México y otro en el Vaticano, en la Regina Apostolorum, donde es un seminario, 4 días, donde van psiquiatras y uno que otro exorcista y explica más o menos la diferencia entre un perfil psiquiátrico y un perfil de posesión, pero de ahí no hay nada más. O sea, el mismo ritual del segundo Concilio Vaticano del exorcismo lo reformaron, pero todo el mundo se ha quejado, los exorcistas a nivel mundial, porque dentro de él son unas súplicas donde le dice, por favor váyase, no sea malito, ¿sí? Déjenos, no joda la vida, déjenos
Entonces el desarrollo de la Iglesia Católica Apostólica Romana no es porque no tenga plata, es porque no quieren enchicharronarse y no les gusta la mayoría de estos temas. Usted va a donde un cura romano, la mayoría, no todos, y usted le va a decir, bendígame el agua, se lo digo porque cientos de personas me lo han dicho, y no, váyase para la casa, eso es ignorancia, ¿cómo se le ocurre? Porque ellos tienen una visión muy diferente a lo que la tradición, mire, la tradición de la Iglesia, el magisterio, catecismo de la Iglesia católica, los concilios, los padres de la Iglesia, todos los tiempos han hablado del demonio, de la brujería, del mal, eso está. Y esa es la política, pero es muy diferente a los hechos ya reales. Ya los hechos reales es como la Constitución le dice, usted tiene derecho a la educación, tiene derecho a la salud. Vaya a buscar la salud acá como le va en las EPS, ¿sí me comprendes? Una cosa. Ahora ellos tienen ahorita unos chicharrones tan berracos que no le ponen cuidado al otro, que son los escándalos que han habido de violación de niños y que se van a abrir otros, que eso va a ser tremendo, el desfalco del Vaticano, del Banco Ambrosiano y de los problemas que hay internos y que quieren sacar a Francisco. O sea, ahorita Francisco ahorita no se la perdonaron que vino a Colombia y que descuidó allá muchos asuntos. ¿Y qué es el anticristo? Ah, bueno, eso es otra cosa. Del grupo de extrema derecha conservador, quieren sacar a Francisco porque por sus tesis y por varios comportamientos le quieren echar la culpa que es el anticristo. Monseñor, una segunda Pero eso no es así. Una segunda respuesta que le puedo dar también es muy verídica, al menos cuando estudiaba en Medellín la filosofía en el seminario, lo comprobamos con unos sacerdotes que nos guiaban a nosotros. Los brujos, las brujas, los satanistas trabajan a las cabezas de la iglesia, los grandes jerarcas. Y la palabra de Dios dice, por más que quieran ver, no ven, y son guías ciegos guiando a otros ciegos, pero porque no quieran ser ciegos. Es que los trabajan muchísimo, señor. Sí, no, y otra cosa es que hay mucho cura que le gusta mucho el esoterismo y le gusta tener a su brujito o brujita de guía. Y cuando usted le llega con un caso, ¿qué hacen? Se lo mandan al brujito o a la brujita. Ahorita con nosotros pues hay unos que nos lo mandan, se desengüezan con nosotros. Pero por lo general es a los brujitos o brujitas. Pues levanté la mano simultáneamente como señor, pero quería decir algo al respecto. No me gusta mucho el concepto de lo académico, pero en el desarrollo intelectivo de los procesos de formación al ministerio, al interior de la tradición romana hay una infiltración de carácter satánico que hace imposible que muchos, aún con la mejor de las intenciones y buena fe, puedan ver con claridad la urgencia de este ejercicio, de este ministerio y de la ayuda y acompañamiento de muchos de los fieles. Eso ha hecho que sea mayor el número de víctimas, por llamarlo de algún modo, la negación del demonio y del mal como entidades reales y solamente como formas de un género literario. El género literario, ángeles, no pasa nada, y resulta que sí está pasando, histórico, sí. Y de hecho pasa porque basta con que ni siquiera mires las noticias, sino que mires lo que hay al interior de tu propio corazón. Es muy necesario y es urgente que pues trabajemos en favor de todos los hermanos para que el reino se restaure. El problema de nosotros, usted conoce la Iglesia Católica Apostólica y Romana, no estoy en contra, nosotros no estamos en contra de ellos ni de nadie. Es que cuando usted está dentro, aquí la mayoría que somos de la congregación estuvimos en la Romana y nos damos cuenta de muchas cosas que no están bien. Lo que pasa es que la gente lo ve, tienen un velo fuera de la iglesia, entonces creen que hay cosas que deberían de ser, y ayer ustedes preguntaban, ¿por qué la iglesia esto? ¿Por qué la iglesia lo otro? Porque es que sencillamente una imagen es la que usted ve y otra es la que está dentro. Eso no quiere decir de que por dentro hayan grandes sacerdotes, grandes obispos, también, gente que hace obras maravillosas, pero también hay poderes, hay corrupción en la iglesia, hay unos problemas internos de mucha cuestión y hay muchos sacerdotes y obispo que pertenecen a otras organizaciones que no deberían de pertenecer. A ver, vea, monseñor, lo que pasa es que uno efectivamente puede encontrar dentro de la iglesia romana, pues no solamente en la línea de lo que es clerical, porque en los
casi siempre en todo esto que uno encuentra en los conventos y en algunas comunidades religiosas, tanto de hombres y no solo de mujeres, encuentra unas teorías que en la práctica son demoníacas de manera real y que es una forma propia de manejo que se tiene también para poder mantener a las comunidades y poder mantener también las jerarquías dentro de ellos mismos. En el trabajo que yo realicé con algunas comunidades religiosas, inclusive que prestan servicios sociales que son la machera, auspiciados inclusive por organizaciones internacionales de Francia, España, Italia y Alemania, uno se daba cuenta cómo y de qué manera se hacen estos manejos. Lo que pasa es que una cosa es lo que nosotros vemos afuera y otra cosa la realidad de la vivencia dentro de estos ambientes religiosos internos. De la puerta para adentro es otra situación. Ahora nosotros podemos encontrar que muchas veces, y aquí se está dando el fenómeno en Colombia, el culto al mal, el culto al demonio, y muchas veces eso se inicia con guías de sacerdotes de la misma iglesia romana, y entonces pues uno es donde uno dice, bueno, y entonces ¿en dónde estamos ubicados? Y por eso algunas cosas que aparecen en la internet o todo esto que se ha manejado de Illuminati y todas estas cosas, eso no es ajeno, eso una cosa es que no se quiera destapar por el poder que mantiene en el mundo, pero otra cosa la realidad que se vive y que es el manejo del poder también por poderse mantener en el poder, no solamente del poder solo, sino en la economía y el manejo que se le puede dar políticamente también, en las influencias que se tienen. Eso es cierto, y lo otro es que no solo la iglesia romana, los protestantes, los evangélicos también tienen su doble revés, Sí, claro. pero no nos metamos más en ese aspecto, porque ya es muy profundo y empezamos a especular, a hilar finito, y ese no es el objetivo. ¿Alguna pregunta más sobre lo del libro, el contenido? No, ¿cierto? Sí, no, yo sí, una preguntita más. Es que yo conseguí un libro, creo que él es un padre católico romano, que le hace exorcismos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ah, sí. Y entonces en el libro yo personalmente me sentí tan confundida porque él decía que si uno renunciaba, que cuando uno renunciaba a todo esto del demonio, entonces la medicina homeopática la ve como... Ya, permíteme, yo te explico una cosa. En el ámbito el exorcista en la iglesia romana se ve como el brujo, como lo excluido, como lo raro, ¿sí? En la misma iglesia romana. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos exorcistas que son de extrema derecha y son muy fanáticos y que solo se quedan con el exorcismo, no se abren a otras vertientes. Jesús no era solo exorcista, Jesús hizo milagros de prosperidad, la multiplicación de los peces, panes, del vino, hizo sanaciones, predicó el reino de los cielos, o sea, y fue integral. Pero hay muchos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay medicinas, dependiendo cómo se manejen, que hay algunos que le meten la parte esotérica e invocan espíritus. Pero yo no le voy a decir, por ejemplo, en la medicina china, la acupuntura se maneja de dos formas, uno clínica y otro esotérica. La clínica es porque usted tiene unos puntos energéticos de circulación de la sangre y los nervios, entonces yo le encuentro ese punto y yo trabajo con ese punto, o sea, es biológico y es su organismo, ¿sí? Pero el esotérico maneja otra tendiente, que aparte de que toque esos puntos, que ya son canales, ellos lo llaman canales, que tienen una reacción biológica, física, fisiológica, voy a invocar una entidad para que me mueva eso. Entonces, dependiendo del caso, mire, por ejemplo, a mí me llegan y me dicen, mire, es que yo fui donde fulana de tal. Yo le digo, no, qué pena, yo no la conozco. No sé si sea buena, no sé si sea mala, no sé si trabaje con los ángeles o no trabaje, o con la carta astral o la ouija, lo que le dé la gana, porque yo no le puedo decir a usted es buena o mala hasta que yo no la conozca. Si yo le hago un estudio y le digo, no, mire, qué pena, pero es que ella trabaja, invoca espíritus, chukis. Entonces yo le voy a decir, no, mire, qué pena. Pero mientras, igual con la homeopatía, igual con toda una serie de cosas, lo que pasa es que vamos al fanatismo, y esto de los exorcismos y de lo paranormal, no nos podemos llevar del fanatismo. Tenemos que hacer investigaciones científicas, reales.
Cuando usted ya hace la investigación, usted ya sabe, esto es bueno y esto es malo. Lo que pasa es que las culturas de Oriente mezclan lo esotérico con lo clínico, con lo biológico. Entonces por eso hay muchos que dicen, no, usted, por ejemplo, el yoga. Entonces dicen, no, usted hace yoga y va a quedar poseído. No, es una técnica súper importante, buenísima para el organismo y la respiración. ¿Qué es lo que pasa? Que en los niveles más altos hay invocación de espíritus. El Reiki, por ejemplo. El Reiki, los primeros niveles, bien, pero ya cuando empiezan a hacer los signos, ciertos signos y mantras, empiezan a invocar chukis elevadísimos, depende de la escuela que venga. Entonces usted no puede satanizar algo, ni volverse fundamentalista ni obsesivo con algo, si usted no investiga primero. Entonces ellos, para quitarse la pendeja de investigar, entonces todo es malo. Todo es malo, todo es el diablo, todo es el demonio. Entonces, si usted se va a tomar una guapanela con limón, no, qué pena, pero ¿se me comprende?